Buenas tardes, sean bienvenidos al desarrollo del contenido de este día. Como apoyo a las clases que ustedes están realizando en su casa, ¿verdad? Y no dejando pasar también la oportunidad de felicitar a todos aquellos que están haciendo su trabajo. Como les decía en otras ocasiones, esta situación nos ha venido a poner en evidencia a la gente, ¿verdad? En el sentido del autoaprendizaje. Entonces, felicitar a muchos de mis estudiantes que ellos por su cuenta están haciendo un muy buen trabajo, ¿verdad? No dejarlo pasar porque esto va a quedar para la historia, el hecho de que estemos viviendo en esta situación y que muchos estén tratando de hacer lo mejor posible desde sus casas. Así es que un saludo, jóvenes. Vamos a trabajar en el contenido 1.1 que se llama identidades trigonométricas de los ángulos menos teta, 90 menos teta y 180 menos teta, que está en la página número 162 de su libro de primer año de SMAT. Entonces vamos a dar inicio, el contenido está sencillo, solo vamos a retomar esta parte de acá, que son las identidades trigonométricas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Dice acá, una identidad trigonométrica es una igualdad, donde intervienen razones trigonométricas y es verdadera para cualquier valor del ángulo. Para cualquier ángulo teta se cumplen las identidades de los ángulos opuestos para el coseno y del seno. Si yo tengo un ángulo negativo, dice, el coseno de ese menos ángulo va a ser igual al coseno del ángulo, y si tengo el seno de un ángulo negativo va a ser igual a tener menos seno del ángulo. Le afecta, ¿verdad? Entonces a eso se le llaman ángulos opuestos para el coseno y para el seno. Luego dice que para cualquier ángulo teta se cumplen las identidades de ángulos complementarios y suplementarios. Recordemos, cuando estamos hablando de un ángulo complementario, es un ángulo que al sumarlo me da 90 grados, y un ángulo suplementario es aquel que al sumarlo me da 180. En este caso se va a aplicar para el seno y el coseno. Entonces tenemos estas propiedades que me van a servir a mí para trabajar los ejercicios que vienen en la guía. Dice que el coseno de 90 menos un ángulo va a ser igual al seno de teta. El coseno de 180 menos teta va a ser igual a menos el coseno de teta. El seno de 90 menos teta va a ser igual al coseno de teta, y el seno de 180 menos teta va a ser igual al seno de teta. Además se cumplen las siguientes identidades para la tangente, pero en este caso pues solamente vamos a usar el seno y el coseno, pero las vamos a leer de todas maneras. La tangente de menos teta va a ser igual a menos la tangente de teta, y la tangente de 90 menos teta va a ser igual a su recíproco, en este caso 1 sobre la tangente de teta. Y la tangente de 180 menos teta va a ser igual a menos la tangente de teta. Esas son las propiedades que vamos a usar nosotros para poder resolver los problemas que se nos presentan en esta lección. En este caso me dicen, los problemas son: representa cada razón trigonométrica en términos de un ángulo teta tal que teta sea mayor o igual que 0 pero menor que 90. Quiere decir que la respuesta que a mí me dé tiene que ser un ángulo positivo, porque tiene que ser mayor o igual que 0 pero menor que 90. No puedo tener un ángulo más grande de 90 ni negativo tampoco. Indica qué tipo de identidad o identidades hay que utilizar. Y damos inicio con el primero. Solamente les voy a hacer 2 literales y ustedes van a trabajar los demás en su casa. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo que sería el literal A. Aplicamos la primera propiedad que tenemos acá, que sería el del ángulo opuesto, ¿verdad? Si yo tengo el coseno, dice acá, si yo tengo el coseno de un ángulo negativo, se va a convertir, coseno de menos 30 grados va a ser igual al coseno de 30 grados. Eso es todo lo que tenemos que hacer, porque este es el ángulo opuesto. Tengo un ángulo negativo y yo lo voy a pasar a un ángulo positivo. Luego vamos a hacer uno de los que están más grandecitos. Por ejemplo, tenemos este de seno de 110. Ya se pasa, ¿verdad? Se pasa de 90. Entonces sería el literal C, va a ser igual al seno de 110 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como ya aquí se pasa el ángulo, entonces lo que vamos a usar es esta parte de acá. Entonces me quedaría
el seno de 180 menos 110 grados. Esto va a ser igual al seno de, vamos a hacer nosotros ahí la resta, ¿verdad? De 180 menos 110 va a ser igual a 70 grados. Entonces aquí me quedaría el seno de 70 grados. Y entonces se cumple, que es lo que nosotros teníamos acá, que tiene que ser un ángulo mayor o igual que 0, pero menor o igual, o menor, perdón, que 90 grados. Y el ángulo que nos dio son 70, entonces estamos dentro de la regla que a nosotros nos están dando. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes allí es identificar cuáles son las reglas que van a utilizar para poder trabajar cada uno de estos, ¿verdad? Entonces allí les quedaría a ustedes de tarea hacer los otros numerales. Este de acá, el literal E, se va a relacionar con esta de acá, miren, con la G. O sea, solo tienen que identificar con cuál de todas estas propiedades que tenemos acá es la que está cumpliendo, ¿verdad? Y entonces nosotros ahí encontramos el ángulo, que es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Representa cada razón en términos de un ángulo. Entonces el seno de 110 es igual al seno de 70 grados, que es lo que nosotros estamos haciendo. Ahorita solamente sería eso que ustedes tienen que hacer en esta lección. Espero de que haya quedado claro, ¿verdad? Y si hay dudas, pues ustedes ya saben dónde encontrarme. Nos podemos ver, nos podemos escuchar en el grupo de WhatsApp. Ahí les estoy dando las asesorías todos los días, de lunes a viernes. Estamos ahí trabajando, esperando, ¿verdad? Si hay alguna duda, pues con gusto se las vamos a ayudar a resolver.